Observe su comportamiento durante los meses de verano. El patrón es predecible, estadísticamente uniforme y absolutamente irracional. La temperatura ambiente asciende, el disconfort físico se registra en sus receptores neuronales y usted ejecuta la respuesta programada por defecto. Oprimir el interruptor de un ventilador mecánico o un sistema de aire. Se posiciona frente a la máquina, recibe una ráfaga de gas directamente sobre su piel y su cerebro registra una ilusión temporal de alivio. Usted asume erróneamente que está resolviendo el problema del calor. La realidad objetiva es que acaba de activar un mecanismo que está destruyendo su eficiencia biológica y drenando sistemáticamente sus recursos económicos. Utilizar corrientes de aire artificiales en espacios donde la temperatura del aire ya es elevada no es una estrategia de climatización, es un error catastrófico en su código de comportamiento. Es el equivalente termodinámico de intentar apagar un incendio arrojando combustible lentamente. Al mantener y defender este hábito, usted no solo pierde dinero diariamente por el consumo eléctrico, sino que compromete su seguridad fisiológica básica, forzando a su organismo a un estado de deshidratación acelerada. Ha normalizado una falla operativa que lo desgasta en silencio y disminuye sus capacidades físicas y cognitivas. El ser humano contemporáneo ha atrofiado su capacidad para analizar las variables más simples de su entorno físico. Usted confunde el movimiento cinético de las moléculas de los gases con la extracción real de energía térmica. Cuando una habitación cerrada alcanza temperaturas críticas, usted encierra su cuerpo en esa masa de aire caliente y enciende un motor. Ese motor, a través de la fricción de sus componentes y la resistencia eléctrica ineludible, añade calor residual al sistema cerrado. Su solución tecnológica, por la que paga dinero cada mes, está incrementando matemáticamente la temperatura neta del espacio en el que intenta sobrevivir. Es un bucle de retroalimentación negativa que usted ejecuta año tras año, cediendo su tiempo de descanso y transfiriendo su capital a las corporaciones energéticas. Detenga cualquier proceso interno de autodesprecio. La adopción sistemática de este comportamiento destructivo no indica una falta de inteligencia inherente en usted. Es el resultado directo y predecible de una arquitectura de desinformación comercial ejecutada durante más de un siglo. No es su culpa haber olvidado cómo funciona la física básica. Ha sido adiestrado rigurosamente para olvidarlo. La industria de la climatización moderna y los conglomerados de electrodomésticos han invertido billones para reescribir las reglas de la lógica humana elemental. Para escalar su modelo de negocio, necesitaban crear un problema constante y venderle una solución que requiriera un suministro infinito y facturable de energía eléctrica. Usted no es estúpido. Es una unidad de consumo dentro de un sistema diseñado para extraer liquidez. Le han condicionado desde su etapa formativa para asociar el confort térmico exclusivamente con la adquisición y conexión de dispositivos electromecánicos. El constructo social moderno dicta que cualquier incomodidad ambiental debe resolverse enchufando un aparato a la red de suministro. Las antiguas metodologías de regulación térmica fundamentadas en la inteligencia ambiental, la dinámica de fluidos pasiva y las propiedades termodinámicas de materiales comunes fueron deliberadamente catalogadas como métodos obsoletos o precarios por entidades corporativas cuyo único objetivo era comercializar el viento artificial. Han extirpado su autonomía térmica y le han implantado una dependencia patológica a la tecnología de consumo. Al procesar este engaño sistémico, la ansiedad que le produce la época de calor debe transformarse en una indignación calculada. Su ignorancia fue fabricada
y empaquetada con fines de lucro. Al descartar esta necesidad ficticia, usted desmantela su rol de víctima rentable y recupera la gestión total de sus propios recursos. Desmantelemos el problema, elimine las percepciones subjetivas, el confort percibido y observe las mecánicas puras e inalterables. El cuerpo humano es un reactor bioquímico que opera a una temperatura interna promedio de 37 grados Celsius. Para mantener esta homeostasis obligatoria y evitar el colapso celular por sobrecalentamiento, la máquina humana debe disipar su calor excedente hacia el ambiente circundante. La ley básica de la termodinámica establece que el calor fluye inexorablemente desde el objeto con mayor temperatura hacia el de menor temperatura. Cuando la masa de aire que lo rodea posee una temperatura inferior a la de su piel, el movimiento de ese aire facilita la transferencia térmica lejos de su cuerpo. Un ventilador tiene lógica exclusivamente en este parámetro estrecho. Sin embargo, cuando la temperatura ambiental iguala o supera la temperatura superficial de su epidermis, esta dinámica se invierte. El aire caliente fluye hacia su piel. La máquina mecánica le está disparando calor. En este punto crítico, su organismo activa su protocolo de enfriamiento de emergencia. La producción de sudor, el líquido segregado por sus glándulas, no enfría su cuerpo por el mero hecho de estar húmedo. El agua requiere una cantidad masiva de energía para romper sus enlaces moleculares y cambiar de estado líquido a gaseoso. Esa energía es extraída en forma de calor directamente de las capas superiores de su piel. Cuando una gota de sudor se evapora, extrae el calor de su organismo y lo transporta a la atmósfera. Este cambio de fase físico es el único algoritmo de enfriamiento real del que dispone. Analice ahora el impacto de su ventilador bajo esta realidad innegable. Si el aire caliente que lo rodea es seco, el viento mecánico forzará que su sudor se evapore superficialmente y a destiempo, antes de que logre extraer la cantidad óptima de calor de su interior. Sus sensores cutáneos registran sequedad y envían una señal de alarma al sistema nervioso, ordenando una mayor producción de líquido. Usted entra en un estado de deshidratación hiperacelerada. El volumen de su sangre disminuye, volviéndose más densa, lo que obliga al músculo cardíaco a incrementar sus pulsaciones y gastar más energía para bombearla, generando internamente aún más calor. Si por el contrario el ambiente caliente es húmedo, el aire impulsado por el ventilador ya contiene demasiada agua en suspensión. Su sudor pierde la capacidad física de evaporarse. El líquido se estanca sobre su cuerpo, creando un aislamiento térmico indeseado, mientras el viento a 35 grados sigue golpeándolo de forma continua. En cualquiera de los dos vectores, la máquina electromecánica agrava de forma drástica el estrés sistémico. Usted está saboteando activamente a su propio cuerpo y llevándolo al colapso funcional. Es momento de procesar la evidencia empírica extraída de sus propios registros históricos. Ejecute una consulta en su memoria a corto plazo. Concéntrese en la ola de calor más extrema del último ciclo anual. ¿Cuál fue la métrica exacta de su ineficiencia financiera? Calcule o recupere el registro del aumento monetario en su factura de energía eléctrica durante ese mes, el capital neto que inyectó en el sistema corporativo solo por mantener rotores de plástico girando incesantemente en habitaciones confinadas. Correlacione inmediatamente ese déficit de capital con sus parámetros fisiológicos. Revise los datos de su fase de sueño y recuperación. ¿Cuántas mañanas su sistema despertó envuelto en una fatiga pesada, con las mucosas resecas, dolores de cabeza sordos derivados de una deshidratación asintomática y una drástica reducción de la claridad mental? Todo esto mientras la máquina seguía arrojando aire caliente
a 1 metro de su cama, cuantifique ese fracaso. Deténgase y escriba en los comentarios la cifra económica exacta que desperdició en su factura máxima de verano y califique el nivel de deterioro físico matutino con el que despertaba en una escala numérica del 1 al 10. Exteriorice estos datos. Ver su propio error reflejado en la estadística colectiva de miles de usuarios es un imperativo algorítmico para destruir la ilusión cognitiva que lo ata. Documente la falla antes de recibir las instrucciones para erradicarla. La solución a este déficit sistémico no se encuentra en la adquisición de hardware más complejo, sino en la explotación asimétrica de la física fundamental. Su objetivo es enfriar la biomasa de su cuerpo, no agitar el aire caliente de su habitación. Para lograr esto con un margen de eficiencia máximo y un gasto energético nulo, debe externalizar su sistema de sudoración. La instrucción es cruda, directa y desafía su condicionamiento moderno. Tome un paño de algodón común, sature su estructura con agua del grifo, exprima el exceso de líquido para evitar el goteo constante y colóquelo directamente sobre su piel, preferiblemente sobre los grandes grupos musculares o el torso durante su fase de descanso. Acaba de construir un sistema de refrigeración por evaporación pasiva. Al aplicar este tejido húmedo, usted está hackeando la termodinámica del entorno. El agua contenida en el paño inicia inmediatamente su proceso de transición de fase hacia gas. Para lograr esta evaporación, requiere extraer energía térmica, y el objeto de alta temperatura más cercano es su propio cuerpo. El calor de su sangre se transfiere al tejido y es aniquilado en el proceso de evaporación. Usted logra una reducción drástica de su temperatura superficial sin obligar a sus glándulas sudoríparas a drenar sus reservas internas de agua y electrolitos. Ha creado un radiador biológico externo, infinitamente recargable y metabólicamente gratuito. Es una intervención de precisión que estabiliza su frecuencia cardíaca, relaja su sistema nervioso central y le permite acceder a una arquitectura de sueño profundo, independientemente de la temperatura ambiental de la habitación. Anticipo la resistencia inmediata de su sesgo cognitivo. Su mente racional, intoxicada por décadas de condicionamiento comercial, formulará la objeción predecible. Si aplicar un paño húmedo es el algoritmo definitivo contra el calor, ¿por qué no lo hace todo el mundo? ¿Por qué esta información no satura los medios o es la recomendación estándar de las autoridades? La respuesta es una simple ecuación financiera. Nadie puede patentar, empaquetar y venderle un trozo de tela húmeda mediante un modelo de suscripción mensual. La industria no puede extraer capital de la evaporación natural del agua. La ineficacia del comportamiento de la mayoría no es prueba de invalidez para este método. Es simplemente la evidencia estadística del triunfo del marketing sobre la lógica elemental humana. Para erradicar su escepticismo, observe los registros inalterables de la historia operativa y la alta ingeniería. Esta no es una teoría experimental de supervivencia. En el apogeo del imperio egipcio y durante la dominación global de Roma, la élite gobernante y militar no dependía de rotores electromecánicos. Utilizaban fenestraciones cubiertas con cañas saturadas de agua y sábanas de lino húmedo sobre sus cuerpos para climatizar sus espacios vitales en los climas más áridos e implacables del planeta. Usted está rechazando la tecnología pasiva que sostuvo el confort de faraones y césares porque un anuncio publicitario reciente le convenció de que el plástico giratorio es progreso. A un nivel estructural más avanzado, este exacto principio de refrigeración evaporativa es el núcleo operativo del diseño de las gigantescas torres de enfriamiento en las plantas de energía nuclear modernas. La ingeniería de élite utiliza la evaporación del agua a gran escala
para evitar el colapso térmico inminente de los reactores atómicos. Usted solo tiene que aplicar esta misma ley física a su propia biología para evitar su propio colapso sistémico. Someteremos ambas opciones a un escrutinio de retorno de inversión, despojándolo de toda ilusión de estatus y analizándolo como un simple balance de recursos. Analice los parámetros de su método actual, el ventilador mecánico, coste de capital inicial, moderado a alto, sujeto a la obsolescencia programada, coste de mantenimiento operativo, continuo, con un drenaje parasitario de energía eléctrica que aumenta artificialmente sus gastos fijos mensuales, efecto fisiológico neto, deshidratación silenciosa, estrés térmico, contaminación acústica que interrumpe los ciclos REM del sueño y una mera ilusión áptica de confort que se desvanece en el instante exacto en que el motor se detiene. Su balance es matemáticamente negativo en todos los vectores medibles de eficiencia. Ahora, evalúe la solución asimétrica del textil húmedo. Coste de capital inicial, absolutamente nulo. El material y el fluido ya existen en su inventario doméstico básico. Coste energético de operación, cero. Efecto fisiológico comprobable. Extracción directa y constante del calor de sus tejidos corporales, preservación absoluta de su nivel de hidratación sistémica interna, silencio acústico total en el ambiente y una inducción neurológica rápida hacia la fase de sueño reparador profundo mediante el enfriamiento real de la temperatura central de su organismo. Matemáticamente, continuar pagando por la rotación ineficiente de aspas plásticas cuando posee acceso irrestricto a un sistema de enfriamiento termodinámico de eficiencia superior es un acto puro de sabotaje voluntario, es una elección consciente de autodestrucción financiera y biológica. Si frente a esta evidencia empírica e irrefutable, usted decide encender nuevamente ese motor esta noche, en una habitación sofocante, ya no califica como una víctima de la desinformación del sistema. Es usted un cómplice activo y voluntario de su propio declive físico. El principio universal que rige este paradigma es inquebrantable. El conocimiento superior y la comprensión implacable de los algoritmos de la naturaleza siempre aniquilarán la necesidad de emplear fuerza bruta y el gasto indiscriminado de capital. Cuando usted entiende las variables fundamentales y las leyes físicas que operan en su entorno, la realidad cotidiana se vuelve maleable. Las trampas del consumo masivo pierden instantáneamente toda su tracción sobre sus procesos de toma de decisiones. El ser humano eficiente no requiere adquirir más recursos comerciales, requiere destruir sistemáticamente sus ilusiones y aplicar la lógica fría. Sin embargo, neutralizar el fallo térmico de su entorno de descanso es solo el nivel más básico de optimización de su hardware biológico. Usted dominará la temperatura correcta esta noche y logrará dormir, pero la arquitectura profunda de su cerebro ya está siendo silenciosamente corroída por otra amenaza mucho más invasiva y no percibida. Al mantener su mirada fija en esta pantalla luminosa para absorber esta información, los diodos emisores de luz de su dispositivo están bombardeando sus receptores oculares retinianos con una frecuencia incesante y altamente específica del espectro azul. Esta precisa radiación electromagnética ha penetrado su cráneo y ha hackeado sus glándulas endocrinas, suprimiendo artificialmente la segregación natural de melatonina y engañando a su antigua programación evolutiva para que su sistema nervioso procese la medianoche exactamente como si fuera el mediodía solar. Usted está induciendo voluntariamente un estado de insomnio bioquímico latente y un daño neurológico crónico de bajo nivel que destruirá irremediablemente su capacidad de concentración, su velocidad de análisis y su estabilidad emocional
durante el día de mañana cómo deconstruir científicamente este ataque electromagnético diario y cómo reprogramar su ciclo circadiano mediante el bloqueo táctico de frecuencias lumínicas será el único algoritmo vital que ejecutaremos en la próxima sesión.